Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Jesús, ¿estás ahí? Aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos, una semana más. De hecho, es la última de este ciclo. No quiere decir que vaya a ser nuestra última, pero sí la última de este ciclo, digamos, inaugural de Across the Shopper. Y hoy venimos con la bola de cristal, ¿no? Para hablar de esta nueva cesta de la compra de 2023. Veo que se está conectando justo ahora la gente, con lo cual pues vamos arrancando porque como siempre tenemos muchas cosas que os queremos comentar y poco tiempo que os queremos coger. Simplemente lo de siempre, si nos podéis escribir a través del chat, que es vuestro canal de comunicación con nosotros durante esta media horita, que nos estáis escuchando, que estáis viendo la pantalla y bueno, si nos veis, pues mejor y si no, no pasa nada. A ver si alguien nos puede... Pues sí, parece que sí, ¿eh? Bueno, antes que nada, os queríamos agradecer. Muchos de vosotros sois reincidentes de estas semanas. Bueno, pues este seguimiento que hemos tenido ha superado nuestras expectativas, la verdad, y no podemos hacer nada más que agradeceros este recibimiento, por decirlo así, en el sector y bueno, y de hecho deciros que en esta ocasión hemos tenido que cerrar plazas porque no, bueno, la plataforma no nos permitía más inscripciones. Con lo cual, muchísimas gracias a todos por estas 4 semanas que hemos estado con vosotros y esperamos estar muchas más. Jesús, si quieres añadir algo, si no empezamos. Prometemos para la próxima pues una plataforma más grande. Eso es. Venga, pues lo que os vamos a hablar hoy, ya os lo he dicho, es sobre la nueva cesta de la compra de cara al año que viene. Sacamos a relucir la bola de cristal, pero no tanto, porque al final todo lo que os vamos a contar, como siempre, está avalado con datos y digamos, con nuestro expertise. No voy a reincidir en nuestra presentación, pero bueno, si hay alguno, que alguno hay, que se conecta por primera vez a estas sesiones de Across the Shopper, deciros que somos una consultora, que nuestro foco está en detectar oportunidades para ganar en el punto de compra. Y básicamente tenemos 3 patas, ¿no? La consultoría, que es el foco, digamos, el germen de Across the Shopper, pero luego asociado está la investigación y la formación. No voy a perder ni un segundo más porque, como os decía, tenemos mucho que contaros hoy y sin más creo que le doy la palabra a Jesús. Todo tuyo, Jesús. Muy bien, pues cojo el mando y vamos a hablar hoy digamos, en la agenda. Ahora, hablaremos de 4 cosas, 4 apartados. El primero es de las expectativas generales para el 2023, que van a condicionar muchas cosas en ese contexto macroeconómico y microeconómico de las familias. Después hablaremos sobre los cambios en las actitudes y en el comportamiento de los consumidores y de los compradores. Hablaremos de cómo, digamos, utilizando las palancas tradicionales de marketing podemos, digamos, activar cosas para responder a estos cambios esperables por parte de los consumidores. Y luego haremos un foco en alimentación donde hablaremos de los ejes de consumo y también de alguna manera cómo podemos esperar que se comporte el consumidor, el comprador en torno a esos ejes y cómo también nosotros podemos actuar para responderles y encontrar pues oportunidades ahí. Vamos allá sin más sobre las expectativas generales. En primer lugar, y qué ruidito hace cada vez que pasa una diapo. En primer lugar, bueno, pues ¿qué pasará en el 2023? Pues va a haber incertidumbre e inestabilidad. Y ya nos estamos acostumbrando. Hace unos años Nicolás Taleb publicó esta idea del cisne negro, de esos acontecimientos imprevistos que cambian completamente todos nuestros escenarios. Y nos hemos encontrado en poco tiempo con 2 grandes cisnes negros, la pandemia en los inicios del 2020 y la invasión de Ucrania en los inicios del 2022 o a finales de febrero. Bueno, estamos acostumbrándonos ya mucho a lo que puede ser un cisne negro. De hecho, pues hemos visto como un simple barco puede paralizar todo el comercio internacional, hemos visto crisis de falta de
de contenedores, de crisis en los chips, estamos viviendo pues la crisis de energía y bueno, pues una inflación generalizada que va a provocar que lo que hasta ahora han sido crisis de oferta se traduzcan en crisis de demanda, sobre todo pues con una subida esperable alta de los tipos de interés que va a restringir la renta disponible por parte de las familias. Estamos viendo cómo los índices de confianza de la recuperación que había a mediados del 2021, ya estamos pasando la pandemia por encima del 100 en estos índices de confianza, de expectativas futuras, pues se hunde en el momento de la invasión de Ucrania y de la guerra que origina Rusia. Hay una cierta recuperación y volvemos a estar ante estas expectativas justo antes de este último cuatrimestre de entonces estamos en una situación en ese sentido de mucho pesimismo. Una de las cuestiones principales es, bueno, pues cuánto durará la crisis. Va a ser unos meses, esto va a depender obviamente de lo que decida Putin, pero pensamos que estamos en un 2022 donde todavía tenemos una cierta anestesia provocada por estas ganas de gastar que ha ocurrido en el verano del 2022 y esta recuperación en el consumo de la hostelería y del turismo que hemos vivido durante estos últimos meses y que nos dan digamos una primera parte del año que ha sido muy buena, pero que cuando miramos hacia el 2023, pues lo que vamos a ver es un escenario de inflación que va a ser alta, quizá no tan alta como la de estos últimos meses, pero que va a continuar siendo elevada, que va a generar una pérdida de poder adquisitivo, una reducción de la renta disponible, sobre todo para aquellos que tengan una hipoteca, les va a quedar menos dinero para poder gastar porque van a tener que hacer frente a ese incremento en los tipos de interés y todo ello va a provocar un impacto en cadena sobre el PIB, donde veremos cómo se va a contraer porque habrá menos, digamos, demanda para poder producir bienes en volumen, lo vamos a ver sobre todo en nuestras categorías de gran consumo también. Que en esa pregunta de cuánto durará, pues una mala noticia, y es que esta crisis, que muchas veces se está comparando con la del 2008, 2009, etcétera, en esos años, que ya veis que duró pues del orden de los 5 años bien claramente, pues se parece más a la de 1975, que por esa alta inflación desencadenada también por la energía. No había una guerra en ese momento, pero el desencadenante de cómo afecta la energía a todos los factores de producción, pues provocó una crisis que se prolongó en el entorno de los 8 años. Es decir, que a poco que esto se prolongue en una cierta espiral, vamos a tener un escenario que desde luego va a ir más lejos del 2023, ¿vale? Por tanto, vienen tiempos difíciles, viene un cierto tsunami, y estos tsunami que se produce siempre pues es que empieza comiéndose parte del ahorro, limitando los grandes gastos, luego pasa a categorías donde podemos reducir más bien los gastos, aplazarlos, demorarnos, en lugar de comprarnos 3 prendas nos compramos 2, etcétera, pero y finalmente acaba llegando al capítulo de la alimentación, que recordar que es el 16-17% del gasto familiar en promedio. ¿Vale? Hay, digamos, muchas partidas de gasto anteriores, pero resulta que algunas de ellas pues van a sufrir, como es el gasto en transporte, que donde vamos a obligatoriamente tener que gastarnos más. Entonces, la historia quizá es que en otras crisis tardaba más tiempo en llegar a la alimentación, la restricción. En este caso, con la inflación tan alta, ha llegado casi inmediatamente este tsunami. Nos ha salpicado directamente. Algunos recordatorios de qué va a ocurrir. Pues la primera es que la crisis no afectará a todos por igual. El gasto alimentario se divide, digamos, por segmentos sociales y bueno, pues hay una parte, digamos, el 20% del gasto alimentario total lo hace lo que llamamos la clase alta y media alta, una tercera parte la clase media y luego pues alrededor de entre el 20, cercano al 25% la media baja y otro tanto la baja. Pero el peso de lo que es alimentación y bebidas en el gasto familiar varía mucho de un segmento a otro. En los hogares con mayor gasto, esto que decíamos la clase alta y media alta, pues ahí representa no ese 16 y pico % sino que representa un 12,5% de su gasto. En cambio hay otros hogares donde la alimentación es muy sensible y en esa clase social, donde en esos hogares con menor gasto, pues representa más, digamos, más del 20, casi el 21% de su gasto total. Por tanto, van a restringir en mayor medida y van a sufrir más los problemas de
esta crisis. Y las categorías que ellos consuman también van a sufrir más, porque no todas las categorías se consumen por igual, es obvio, pero a veces nos olvidamos o a veces no miramos quién consume qué. Las categorías más consumidas por la clase alta y media alta pues es leche de cabra. Fijaros luego paleta ibérica loncheada, ojo, otra cosa es la paleta entera, ¿vale? Son avestruz y dos pescados frescos como rodaballo y lenguado fresco. ¿Por qué esa diferencia del lenguado fresco? Porque cuando miramos qué consumen en clase social baja, pues ahí nos encontramos, por ejemplo, que está el lenguado congelado, tienen, digamos, estos segmentos sociales tienen un peso muy importante y el 30% del lenguado congelado en España lo hacen ellos. Hemos destacado aquí de las 10 categorías donde tienen mayor peso, fijaros que hay algunas como que están muy ligadas a la salud, yogur bífido fibra, el jamón cocido sin sal, etcétera, como café soluble descafeinado, podemos hablar, o el queso fresco bajo en sal. Parece como que, digamos, es una manera de cuidarse, también hay un tema de relación con la edad, hay mayor porcentaje de retirados, etcétera. Y también vemos ahí elementos de estos como la paleta de jamón entera que os decíamos, la gran diferencia de quién lo compra loncheado, quién compra entera, la pieza. Ahí tenemos algunas sorpresas también, como son las bebidas energéticas. Muy, muy curioso. Por tanto, lo que tenemos que analizar también es nuestra categoría, dónde está en esta pirámide, en función de lo que hemos llamado la sensibilidad socioeconómica. Hay categorías que se consumen mucho más por segmentos más altos y hay otras que son muchísimo más, digamos, relacionadas o más sensibles a las clases sociales o a los grupos sociales que van a sufrir más la crisis en ese sentido y, por tanto, los cambios van a ser más grandes. Y, en tercer lugar, recordar que la crisis no afectará a todas las marcas por igual. En cada categoría hay una arquitectura de marcas y, evidentemente, pues si tu marca está en los segmentos más sensibles, pues vas a tener más problemas, vas a tener, digamos, el dolor que te va a causar esta crisis va a ser más profundo. Cada categoría hay que analizar y hay que ver cuál es la distribución de compradores de cada marca y cómo se distribuye por clase social. Xavi, cuéntanos sobre los cambios del comportamiento y los cambios en las actitudes del consumidor. Venga, pues visto esto a nivel, digamos, más macro, más general de la situación actual, vamos a entrar un poco en el shopper, ¿no? Y en estos cambios de actitudes. A ver si me pasa y no paso de golpe, como nos pasa siempre. Eso es. Venga, lo primero, y es bastante de sentido común, ¿no? Al final, si tenemos un dinero X, el presupuesto familiar no es de goma y si suben los precios, hay una parte que puede ser down trading, que lo veremos ahora a continuación, pero básicamente el principal efecto, el primero que destacamos es vamos a comprar menos volumen, ¿no? O sea, puede ser que incluso en algunas categorías pues crezcamos en valor, pero van a haber menos kilos y menos litros en el mercado y menos, que es digamos, lo que contábamos en nuestra primera sesión, ¿no? La variable que queremos analizar, que es menos decisiones de compra. ¿Qué nos está pasando ya ahora? Y de hecho ahora os enseñaremos un ejemplo. Pues que estamos perdiendo un poco este control del ticket de una cesta media de 20-30 euros pues que necesita el shopper, sobre todo los que estábamos en esa pirámide, pues en la parte de abajo, necesitamos reajustar, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo lo hacemos? ¿Cambiando de marcas o cambiando de productos? Principal efecto que produce todo esto. Vamos a listar una serie de efectos. El primero es este control del gasto que decíamos. Si bien en pandemia, y bueno, yo recuerdo, no hace tanto, hace ¿qué? 20 meses, que estábamos hablando de vamos menos a las tiendas, concentramos las compras, bueno, pues eso, cesta de la compra más grande, porque aglutinamos todas las compras. Ahora vamos con un discurso totalmente contrario, ¿no? Estamos hablando de, para aumentar este control del gasto, visitamos más frecuentemente las tiendas y hacemos cestas de la compra más pequeñas. Y estos son datos de Nielsen que avalan esta teoría, ¿no? Pues vemos este crecimiento en la frecuencia de compra o digamos, el número de artículos incluidos en la cesta de la compra, pues que está bajando un 5,5% en España.
A todo esto, que parece como bastante dramático, y en cierta medida puede llegar a serlo, hay oportunidades, siempre hay oportunidades. De hecho, la palabra crisis, ya lo sabréis, ¿no? En Japón es sinónima, o bueno, quiere decir al mismo tiempo crisis y oportunidad. Bueno, pues seguro que esto se ha hecho muy notorio y seguro que os ha llegado, ¿no? Esta cesta de la compra por 30 euros, puedes adquirir 30 productos básicos de Carrefour. Es una manera precisamente de controlar este gasto que comentamos. Segundo efecto, pues este cambio que se está produciendo ya y que se va a producir entre canales y enseñas. Pues parece claro que si lo que vamos a hacer es hacer cestas de la compra más pequeñas, pues los hipermercados van a ir a la baja porque no se van a hacer estas compras tan masivas, tan grandes. Los discounts muy vinculados al mundo, a esta sensibilidad a precio, pues van a estar al alza, previsiblemente. Unos actores importantes en España, por lo menos, que es una situación bastante peculiar, ¿no? Del retail español, que es todo este poder, entre comillas, o este porcentaje de mercado que tienen los distribuidores regionales, parece que van a seguir pues en una situación, digamos, más o menos favorable, ya que la proximidad facilita la compra de estas cestas pequeñas. Y por último tenemos, pues bueno, pues todo el canal impulso y convenience, que en principio pues parece que puede sufrir un poco también. Con todo esto que estamos diciendo, básicamente que por deslizamiento, por este trasvase de canales y de enseñas, pues más que previsiblemente, y esto sí que ya se están viendo con datos de Kantar y de Nielsen, ¿no? Pues la marca de la distribución pues va a tener incremento como ha pasado en otras crisis. Bueno, aquí tenéis un poco la distribución del peso que tiene la marca de distribución por enseña. Curiosamente, y no es curiosamente, sino que obviamente viene por algo, aquellos donde ya tienen un peso importante son aquellos que estamos diciendo que previsiblemente van a subir, ¿no? Los discounts, básicamente. Hay otro tipo de downtrading, que sería el tercer punto, que son este cambio de marcas, que al final nos llevan otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? De este incremento de la marca de distribución. Estábamos hablando antes del efecto de cambio de enseñas. Es uno de los motivos de este incremento de la MD, pero hay otros. Y una es, obviamente, la respuesta de los consumidores, con el objetivo de mantener, como decíamos antes, la cantidad de producto comprada por el mismo dinero que gastábamos antes. Pues una opción es irnos a opciones más económicas, como puede ser la marca de distribución. Y luego está el posicionamiento que quieren obtener los retailers, los distribuidores, de precio, y por tanto focalizar un poco el discurso hacia sus propias marcas de distribución. Todo esto sitúa a España, no diría, o sea, no en cabeza, pero casi, ¿no? En cuanto a crecimiento, bueno, juntamente con Portugal, si hablamos de Iberia, pues somos los que más estamos creciendo en MD y además partimos, digamos, de un porcentaje de marca de la distribución muy elevado, cercano al 45% agregado. ¿Todo esto en qué se traduce? Bueno, pues si hacemos un poco lo que decíamos, la bola de cristal, y decimos, bueno, ¿y cuánto va a incrementarse esta MD, esta cuota de mercado? Si miramos lo que pasó en 2008, el crecimiento eran de 2 puntos anuales. Al final subió, pues estos 8,4 puntos que veis aquí. Preveemos algo parecido, sinceramente. Y realmente estamos hablando de un efecto importante, ya que alrededor, estos 2 puntos anuales suponen alrededor de 250-300 millones de euros de pérdida en la alimentación envasada. Quiero decir, al final es un efecto negativo para todos, porque al final bueno, pues decrece el valor del mercado, ¿no? Haciendo este downtrading hacia la marca de distribución, y además en unas cantidades, cuando lo pasamos a euros, pues importantes. ¿Qué más? ¿Qué otros efectos queremos comentar? Y seguimos con el downtrading de la categoría. Pues, por un lado, el back to basics, ¿no? Volvemos a segmentos de menor valor añadido. Pues algunos ejemplos, los huevos. Pasamos de comprar ecológicos y a granel a comprar camperos. La carne. Pues igual hay algunos hogares donde el pollo o el cerdo es cambiado por la ternera, ¿no? Al revés. La ternera lo sustituimos por pollo o por cerdo. Y luego, pues no sé, en Navidad
Igual hay algunos hogares que tienen que cuidarse un poco con este premium, ¿no? No irnos al marisco, pero sí ir a opciones pues que siguen siendo premium, pero con control, ¿no? Pues estos capones, por ejemplo. Número 5, sacrificios intracategoría, dentro de la propia categoría. Pues hay algunos aspectos que van a sufrir. Lo primero es lo premium. No quiere decir que vaya a desaparecer lo premium, pero sí que va a estar reservando para ocasiones más especiales. En segundo lugar, pues parece bastante previsible que el impulso y la indulgencia pues van a ocupar un lugar menor que lo que viene siendo habitual en estos últimos años. Y luego la innovación. La innovación también creemos que tiene su hueco, siempre la tiene y además no nos cansamos de decir que es el motor de crecimiento de las categorías, pero sí que es verdad que estamos en un momento de menor apertura a introducir estas novedades en la cesta. Tienen que ser realmente relevantes. Y luego tenemos un efecto del downtrading de fuera del hogar a dentro del hogar o del mundo profesional, incluso ahora vemos algún ejemplo al hogar. Por un lado, pues eso, pues ya esto lo tenemos bastante reciente, ¿no? De la época de la pandemia. O sea, tenemos menos, previsiblemente, si realmente tenemos menos disponibilidad de presupuesto a comer fuera. Entonces, bueno, pues vuelven las oportunidades de traernos, digamos, la experiencia de la restauración al hogar. El famoso cocooning, que hablamos mucho también en pandemia, ¿no? De volver a traernos el ocio a casa, porque, entre otras cosas, es más económico para los hogares. Netflix, palomitas, etcétera. Y por último, como tercer pata que os queríamos comentar, pues eso, pues no todo es alimentación. Si hablamos también de cosmética, por ejemplo, pues muchos tratamientos que se hacían de manera profesional, pues nos las traemos a casa, ¿no? Como tintes, bueno, pues no somos muy expertos en este equipo, pero tratamientos capilares, etcétera, etcétera. Bueno, y parece realmente que el panorama que ponemos encima de la mesa pues no es del todo halagüeño, pero como os decía, en toda crisis hay una oportunidad y creo que aquí las hay. Aquí tenéis 3 ejemplos que ahora vamos a desagregar un poquito más hablando de las palancas del marketing que tenemos a nuestro alcance, pero que nos iluminan un poco, ya sea llevándonos en el caso de Pasturet, ¿no? Pues a opciones saludables y al mismo tiempo de placer, Vicens, que se ha ido más hacia el premiumness, o bueno, tenemos el ejemplo, conoceréis todos, de Nespresso, donde digamos que el precio en el que se ancla no está tanto en el café soluble que consumimos en casa, sino en lo que te cuesta un café fuera del hogar, ¿no? Venga, Jesús, muy bien, ilumínanos. Pues hemos visto ejemplos de marcas que han crecido, que han utilizado tanto cosas a nivel de producto, a nivel de canal, etcétera, y cómo incluso esto lo han hecho sin que sea menosprecio para irse a lo barato, como palanca de crecimiento. Lo han hecho desde el valor, pero también utilizando todas las palancas del marketing mix de una manera realmente pues fascinante y muy buenos ejemplos para aprender. ¿Qué podemos hacer desde donde estamos con nuestras marcas? Bueno, pues la primera es a nivel de producto. Vamos a hacer un repaso así muy rápido. Pues lo primero es cuidar el core. En este contexto en el que estamos, este va a ser un punto muy importante, reforzar los básicos. Va a ser donde más posibilidades hay de transferencias a la MDD y, por tanto, pues las marcas que estén más sensibles pues van a tener que reforzar esa propuesta de valor-precio de la que hablábamos en los webinars anteriores, y va a ser momento de relanzamientos. Hay que mejorar al máximo esa propuesta de valor y hay que hacerlo muy rápido y hay que asegurar la superioridad. Hay que ganar en test ciego, no ganar en una de esas degustaciones que podemos hacer en el equipo directivo de la marca, etcétera, decide que mi producto es mejor que el del competidor, sino que los consumidores nos han de dar eso en test ciego.
En segundo lugar, pues en cuanto a la innovación. Y la innovación, pues lo que decimos es innovar con cabeza, innovar con cuidado, solamente emplear los recursos del equipo de ventas, los recursos comerciales que tenemos, etcétera, allá donde haya una aportación que realmente sea relevante y diferencial, no para nosotros. Es que esto no lo teníamos, por tanto, esto es innovación. No, sino allá donde aporta algo al consumidor, al comprador y donde lo aporta al retailer también, ¿vale? Entonces hay que innovar, no es, pues bloqueamos toda la innovación, eso sería de tontos, pero lo que sí que hay que hacer es innovar con cabeza, innovar allá donde hay una propuesta ganadora. Y eso quiere decir también limitar las line extensions, eso de el quinto o el octavo yogur con frutas del bosque, etcétera. Esto hay que ser muy cuidadoso y solamente allá donde pues tenga sentido hacer un in and out, etcétera, ¿vale? ¿Alguna cuestión también a nivel de producto que ha surgido en estos últimos meses? Lo de la reduflación, de cómo ajustar los productos para que tengan un out of pocket más, digamos, mantenido, poder seguir vendiendo al mismo euro de PVP, etcétera. Esto que es crítico en impulso, pues no genera una buena reputación y aunque puede parecer a corto plazo útil, enseguida queda fuera de juego y a largo plazo, pues esto es malo para el mercado. Reduce el consumo, reduce las dosis. Y la siguiente, pues para los que ya lo conocéis, esto lo comentamos en el webinar anterior, los temas de ingeniería inversa de generar productos a gamas específicas a €1, a un precio redondo, etcétera. Esto en aquel contexto de crisis de la demanda era factible, pero teníamos una inflación relativamente moderada. En este contexto en el que estamos de inflación alta, pues rápidamente no será asumible y que se padecerá mucho. Un esfuerzo de este estilo enseguida puede quedar con una rentabilidad negativa, con lo cual mucho cuidado con ese tipo de respuestas. Sobre los precios, pues ya comentamos en el webinar anterior algunos elementos, pero lo primero es rechequear todos los costes, es el primer factor que hay que tener en cuenta en los precios, cuestionar todo lo existente, aquello que siempre se nos había dicho, esto no se puede tocar, es el momento para plantearse si hay que cambiar, pues no sé, el circuito logístico o allá donde teníamos el envase X, probar con el envase Y, etcétera, es una gran oportunidad para cambios. Allá donde había resistencias al cambio porque esto no lo toquemos, pues a lo mejor ahora es el momento de probar a ver si lo tocamos. Y si no podemos absorber esos costes, pues entonces hay que subir precios, no hay que aguantar in extremis porque los competidores también van a subir, los retailers, la MDD, etcétera, con lo cual es el momento en el cual un aumento de precios está justificado en el mercado y cuesta menos. Con todo lo que cuesta habitualmente, sería tonto no hacerlo, O sea, no lo hagamos a lo loco, mirémonos primero internamente qué podemos ajustar en términos de costes, pero si al final hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. ¿Vale? Hay que hacerlo también chequeando y comprobando que nuestra arquitectura de precios, tanto la externa contra las otras marcas en el mercado y la interna, pues cómo nos quedamos, y hay que asegurar sobre todo una estabilidad en las referencias centrales, en las core de nuestro negocio, porque ahí es donde se fijan los anclajes, los referentes en la mente de los consumidores. Entonces, en estas que son además más elásticas frente a la MDD, pues es donde tenemos que tener más cuidado en no estar moviéndolas demasiado, en ese sentido. A nivel de las promociones, pues es un momento muy delicado, pies de plomo, ojo a las promociones de carga porque el consumidor va a ir también con pies de plomo, es un tiempo de control, entonces estas 3x2, etcétera, les cuecen un poco, no va a cargar demasiado. Ojo a las promociones con porcentaje de descuento, tienen un alto impacto en la rentabilidad, lo comprobábamos en el webinar anterior y os recomendamos en ese sentido apoyarse en las jirafas, en los bonus pack. Hay mucho menor coste para la marca que el mismo con el descuento en precio. El otro día pues explicábamos cómo con el mismo más 50% de regalo, menos 50% en precio, pues lo que haces es un 75% menos en tu contribución. Pero también nos preguntabais, bueno, pero los retailers no son permeables a esto. Bueno, pues deciros
deciros que para venderlo, digamos, para ingresar lo mismo una marca tiene que vender 4 veces más producto, 4 veces más producto cuando hace digamos, el descuento en precio que cuando lo hace en Jirafa, en Bonus Pack, pero es que también para el retailer tendría que vender el doble para que la aportación, la masa de margen que le deja ese producto en promoción sea lo mismo cuando está hecho en descuento de precio que cuando está hecho en Jirafa. Y no es así, ¿eh? Todos los trabajos que se han hecho en ciencias del comportamiento demuestran que justamente es al revés, que es más demandado un bonus pack que no el descuento en precio. Lo cual, bueno, pues es un tema que hay que saber argumentarlo, etcétera. A nivel de canal, pues ya hemos hablado de qué iba a ocurrir con los canales y las enseñas, etcétera, cómo van a evolucionar, y es de cajón. Si el crecimiento va a ser diferenciado, pues hay que hacer estrategias diferenciadas, ¿vale? Creemos que hay algunas oportunidades además en ese sentido. Una de ellas va a estar en el granel, en la medida en que hay una sensibilidad ambiental, y eso se une con un momento de sensibilidad por el ahorro y con una percepción de control, de que puedo comprar 200 gramos o 400 o 1 kilo, lo que yo quiera. Y luego hay oportunidades como están sucediendo pues lo estamos viendo en Inglaterra, donde salen ofertas de menús completos, etcétera, que dan también esta sensación de control a la vez que hay una sensación de ahorro, ¿no? Entonces, esa es una vía también interesante. En cuanto a los mensajes, pues es importante el hacer este refuerzo del valor percibido, este refuerzo de la superioridad de producto. Es otro momento para esa minimización del precio percibido cuando hablamos del coste por ración, del coste por dosis relativamente reducido. No es lo mismo hablar de 6 euros que hablar de 6 céntimos por taza, cambia mucho y ya pues parece, bueno, no es tanto. Entonces, y luego es un momento para el storytelling emocional. En momentos de tensión, pues reforzar lo próximo a nosotros, a nuestro corazón, esto parece que no, pero esto ayuda. Lo local, lo auténtico, la vuelta a los orígenes. En tiempos, digamos, de tensiones, lo que nos da seguridad, lo que es próximo. El reforzar los valores percibidos, es otro elemento importante para decir, bueno, pues esto es lo nuestro, lo que no es lo mismo, y esto también está muy demostrado, no es lo mismo hacer una cosa por, digamos, Europa o por Ucrania, aunque nos parezca, y esto lo hemos visto, también incluso Ucrania nos ha parecido mucho más cercano que Siria, ¿vale? Pues esto ocurre lo mismo, somos mucho más próximos y estamos más conectados con aquello que está más cercano a nosotros, a nuestro territorio y a nuestros valores. Bien, y finalmente, Xavi. Sí, bueno, me estoy conectando. Venga, y para terminar vamos con los ejes de consumo en alimentación, estos pilares en los que nos basamos para hablar del crecimiento, el posible crecimiento en alimentación. Históricamente estamos hablando de estos 3, ¿no? De salud, conveniencia y placer, que serían los principales ejes en los que hemos basado pues el crecimiento, el desarrollo de las categorías, pero nosotros creemos que hay que sumarle uno más, ¿no? Que es la conciencia, que también ya llevamos tiempo hablando de él. Ante estos 4 ejes, lo que hemos aquí clasificado es un poquito lo que vemos nosotros de oportunidades en cada uno de ellos. Cuando hablamos de placer, la situación actual y tras este efecto revancha de 2022, lo hemos comentado, ¿no? Un poquito, volvemos nunca vamos a perder este eje de placer, pero con un cierto control, lo que decíamos antes. Al final, y esto es algo transversal a los 4 ejes, cuando hablamos de cuál es, digamos, la opción ganadora, cuando aglutinamos más de un driver, más de un eje en la propuesta, pues tenemos más opciones, ¿no? de ser los elegidos. Premio y recompensa seguirá presente, lo está siempre presente en nuestras vidas, pero no a cualquier precio, que es lo que decimos, o sea, con cierto control. Y luego en Navidad, pues tenemos oportunidades en momentos así especiales del año, como obviamente es la Navidad, pero de nuevo, teniendo en la cabeza este control, ¿no? Y sí, sofisticación sí, pero sin llegar al lujo, ¿no? Al luxury. Cuando hablamos de conveniencia, la conveniencia es un factor
que también históricamente es relevante y lo sigue siendo, y de hecho hay crecimiento selectivo en algunos nichos o en algunas situaciones concretas del consumidor, como puede ser el teletrabajo, que ha abierto algunas oportunidades que se han desarrollado más, como puede ser el tema de los platos preparados para toda esta gente que trabaja en casa. Y luego volvemos a unir cosas, ¿no? El hecho de la conveniencia, si lo juntas con el ahorro, como puede ser este ejemplo que veis aquí, pues lo mismo que decíamos antes, puede tener más garantías de éxito que si va solo la conveniencia, y lo que decíamos igual que con el placer, no a cualquier precio esta conveniencia. Cuando hablamos de salud, aquí nos venía nos venía una duda a la cabeza, ¿no? Estamos con lo que ha pasado con la pandemia, con todo lo que se ha desarrollado acerca del sistema inmune y de cuidarnos más. ¿Esto sigue siendo vigente? Pues sí, lo que pasa, bueno, pues de nuevo, la salud simplemente puede ser un driver muy potente, y tan potente como que igual es el driver que más argumenta este sobreprecio, que es claramente una oportunidad importante, ¿no? Eso de la salud no tiene precio. ¿En qué me gasto el dinero? Pues primero en estar bien. Pero, de nuevo, la salud unida a otros beneficios, como puede ser el placer, en este ejemplo que os ponemos, pues tiene muchas más garantías de éxito. Y luego el factor que hemos añadido, ¿no? Esta conciencia. Mucho se ha hablado sobre sostenibilidad, sobre el medio ambiente, no solo medio ambiente, sino preocupaciones sociales. ¿Qué pasa ahora que el precio coge una dimensión más grande, ¿no? ¿Estamos dispuestos a este sobreprecio? Pues volvemos a lo de antes. Creemos que el ahorro ahora mismo es uno de los aspectos más importantes. Ahora, si somos capaces de aglutinar esta preocupación medioambiental, social, etcétera, con el ahorro, por ejemplo, y poníamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si somos capaces de disminuir el gramaje del plástico de nuestras botellas, vas a reducir el coste de transporte y, por otro lado, estás contribuyendo a cuidar el medio ambiente, ¿no? Volvemos al mundo de los valores, de hablar de lo artesano, lo local, aunque de nuevo no cualquier precio. Y luego, si somos capaces de combinar estas preocupaciones con otros aspectos, de hecho, sostenibilidad y salud muchas veces van de la mano, pues también tenemos más posibilidades de que la propuesta sea aceptada por el consumidor. Hay dos aspectos que queríamos mencionar relacionados con la sostenibilidad. Uno es el desperdicio alimentario. Es un tema que hace muchos años que se trabaja desde el retail, desde la fabricación. ¿Por qué? Porque conjuga, ¿no? esta conciencia que estamos hablando con el ahorro. O sea, al final, si tiramos menos comida, compraremos menos comida. Y luego hay un aspecto que queremos destacar, que es que sí que es verdad que las estadísticas, los estudios nos dicen que este consumidor ecoconsciente, ¿no? Este consumidor con esta conciencia medioambiental está bajando, pero pasar de un 22 a un 19, que es lo que nos dice Kantar, el mensaje es el mismo. O sea, 1 de cada 5 de nosotros sigue siendo relevante para él el hecho de cuidar el medio ambiente. Con lo cual, no perdamos el foco a esta tendencia, porque está presente y seguirá presente cuando pase este tsunami que hablábamos antes. El mensaje que os queríamos transmitir con todo esto es este, ¿no? Al final debemos ser capaces de combinar por lo menos 2 de estos 4 ejes y, aunque está fuera de esta pirámide, el ahorro, ¿no? Si somos capaces de combinar estos ejes con la percepción de ahorro, pues frente a otras alternativas tenemos más garantías de ser los elegidos. Jesús. Muy bien, pues resumiendo como conclusiones y como recomendaciones, en primer lugar, bueno, pues el que esta incertidumbre y estos tiempos difíciles que nos vienen no quiere decir, por tanto, que tengamos que tener inacción, de alguna forma. Pensar que si otras marcas lo que juegan es a protegerse y a defenderse vía recortes y no vamos a innovar, no vamos a invertir, etcétera, etcétera, puede ser un tiempo para oportunidades, precisamente. Es justamente al contrario. Puede ser un magnífico tiempo para competir mejor. Pensar lo que decíamos, la crisis no va a afectar por igual ni a todos los consumidores, ni a todas las categorías, ni a todas las marcas. Por tanto, saber bien dónde está tu marca te puede dar ahí unas ventajas en la estrategia, ¿de acuerdo?
En tercer lugar, pues la MDD va a crecer y va a crecer bastante, ¿eh? Entonces, por tanto, tenemos que ser conscientes de cuál es el nivel de transferencia, de hacia dónde pueden viajar tus compradores, si van a viajar hacia la MDD o se van a mover dentro del set, digamos, de marcas que consideran, etcétera. Y ahí es la cuestión es, ¿tú qué puedes hacer para que tu ecuación de value for price, de valor percibido por el precio que le pedimos al consumidor, se refuerce? ¿Cómo puedes hacer para mejorar la competitividad? Es un punto de remirarse con ojos nuevos tu ecuación. Para ello, pues hay que revisar las palancas del marketing mix y en especial, decíamos, hay que hacer esa protección del core, o sea, los relanzamientos, las renovaciones, las mejoras. Hay que limitar la innovación a aquella que realmente aporte tanto al shopper como al retailer y ese cuidado que os decíamos, warning con las promociones, porque la pilla de dos puede ser muy importante. Y como decía ahora Xavi, pues los ejes tradicionales, pues salud, placer y conveniencia, han de contar con este nuevo, la conciencia, ya lo ponemos ahí, que para que nunca más vamos a hablar del triángulo, sino que vamos a hablar de los 4 ejes de decisión. En un mundo indiferenciado cada vez más, donde los productos o las marcas van a aparecerse cada vez más en las otras 3 dimensiones, la conciencia ha hecho grandes, y todos tenéis ahí en la cabeza algunas marcas en las categorías donde lo que las ha hecho crecer en los últimos años ha sido ese elemento, o como a todos se nos cae la baba cuando Patagonia pues da un paso adelante y capitanea esas respuestas y precisamente lo hace en tiempos de crisis. Si además esto lo hacemos en el factor ahorro, pues tenemos que ver cómo de alguna manera lo que no podemos es al consumidor que haga esfuerzos extra. Hemos de ser sensibles y conscientes de cuál es ese entorno en el que va a decidir. Por tanto, como conclusión, pues los ganadores serán aquellos que sean capaces de combinar 2 o más ejes en estos 4 que os decíamos y que además pues llegan a ser percibidos como un ahorro frente a las alternativas. Por tanto, la idea que lanzábamos en webinars anteriores del efecto anclaje, si te comparas con el café de cafetería, pues tú aunque cuestes más, eres barato, vendiendo un café en cápsulas. Esa es la clave que hizo crecer todo el mercado de café en cápsulas y hacer tantos millones, por ejemplo, ¿vale? Finalmente. Venga. Sí, para terminar, lo que os queríamos comentar es, dentro de toda esta amalgama, desde Across the Shopper hemos lanzado nuestra primera iniciativa. Es un estudio que le hemos titulado Tensiones alimentarias en relación con la salud, que precisamente lo que queremos es indagar en uno de estos 4 ejes que os estábamos comentando, en qué pasa actualmente con la percepción que tiene el consumidor respecto de este eje de la salud. Para ello, lo que queremos es básicamente analizar estas actitudes del consumidor en la alimentación envasada, específicamente, con los ultraprocesados, bueno, qué pasa con todo el mundo del real fooding y si tiene algún papel o no los logos y sellos. Queremos indagar en estos ingredientes considerados por el consumidor nocivos, ¿no? Donde, bueno, pues por la presencia de estos ingredientes muchas veces puede ser un freno al consumo de algunas categorías. Y luego, en clave contraria, prácticamente, pues estos productos funcionales, ¿no? Estos ricos enriquecidos, que nos pueden ayudar a tener ese value for money que estamos hablando antes. Y por último, pues a nadie se le escapa que estamos en un momento un poco de transición, no solo con el mundo vegano, el mundo de los veggies, los flexitarianos, etcétera, sino con otro tipo de dietas que pueden condicionar bastante esta relación que tenemos los consumidores con la alimentación y con la salud. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues lo primero es, vamos a indagar en 26 categorías analizadas, el efecto de todo esto que os estaba contando. De hecho, esto representa prácticamente el 80 y algo % de la alimentación envasada en España, estas 26 categorías que os listamos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues preguntándole a 2.000 hogares, que representan aproximadamente estos 5.000 individuos, población adulta responsable de la compra en el hogar en España. ¿Vale? Este estudio lo estamos ahora mostrando, lo vamos a empezar a hacer pues, a finales de mes y a principios de diciembre vamos a tener resultados. Aquí tenéis las condiciones especiales si contratáis antes de final de mes. Es un estudio que desde Across the Shopper vamos a realizar
independientemente del número de contractantes que tengamos, con lo cual prácticamente os podemos decir que tenemos fecha de presentación, que es este inicio de diciembre que os comunicaremos. Si alguien tiene, bueno, relativo a este proyecto que os acabo de contar o a cualquier aspecto que os hemos comentado durante, hoy nos hemos pasado un poquito, pero creíamos que merecía la pena por ser la última, pues si alguien tiene algún comentario a hacernos, aquí tenéis nuestros contactos, encantados de responderos. Han quedado algunas preguntas en el tintero, pero ya veis que nos hemos pasado un poco y las iba viendo aquí en el chat, pero no me daban tiempo a contestarlas. Os contestaremos como siempre en el 1 a 1. Con esto terminamos, ¿no, Jesús? Efectivamente. Y sí, como algunas personas nos han preguntado, sí, les haremos llegar la presentación, ¿eh? Eso es. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. La semana que viene ya no nos vemos, pero prometemos volver pronto y con una plataforma más grande. Hasta luego. Gracias, hasta luego.